¿Qué fue lo más espeluznante que escuchaste decir a un niño? Cuando mi hija menor tenía alrededor de 3 años, camino a la guardería, me estaba contando todo sobre su abuela de antes, que tenía cabello púrpura y anteojos, y que la llevó a Francia y amaba vivir en tal lado, que era el área en la que estábamos, y me preguntó si quería ver dónde vivía. Yo dije, claro, y ella me guió por la calle principal en una dirección que no habíamos tomado antes. Ella hablaba sin parar todo el tiempo. De repente se detuvo y tuvo esa especie de mirada distante, como si estuviera escuchando algo. O tal vez recordando algo. Luego me miró y dijo, no está aquí ahora. Está bien, vamos a la guardería. Estábamos fuera de la maldita funeraria. Fue tan escalofriante. Sentí escalofríos por todo el cuerpo y estuve inquieta durante mucho tiempo. No le dije nada más sobre eso. Simplemente me fui a la guardería, pero maldita sea, fue extraño. No estoy seguro si esto es inquietante, pero fue muy extraño en ese momento. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, mi hijo y yo estábamos conduciendo en mi auto. Recordé haber leído un libro hace años que sugería que los niños pueden tener recuerdos increíblemente tempranos, simplemente no siempre les preguntamos. Mi hijo tenía casi 3 años. Le pregunté, ¿cuál es la primera cosa que recuerdas haber pasado en tu vida? Y él lo pensó por un segundo y luego comenzó a gritar, empuja. Empuja, empuja. Estaba tan atónita que tuve que parar el auto. Si fue real para él o no, no tengo idea. Pero realmente sucedió, y eso es lo que él habría escuchado. Mi nieto de 2 años ha estado diciendo a sus padres que, el hombre, lo visita en su habitación por la noche. Hace un par de semanas, cuando estaba en casa de su abuela, abrió una caja de fotos antiguas que ella guarda en su sala y estuvo mirándolas. Levantó una de su abuelo, quien falleció hace 10 años, 8 años antes de que él naciera, y dijo, abuela, es el hombre. Mi sobrina estaba hablando con sus amigos imaginarios en la parte trasera del auto. Dijo que era un niño y una niña de su edad y que eran hermanos. Luego, cuando nos acercamos al final de la calle, ella dijo que esta era su casa, ¿podemos dejarlos aquí? Mi hermana y yo nos estábamos riendo de eso hasta que llegamos al final de la calle y era un cementerio. Ella hizo un pequeño gesto de despedida y dijo adiós mientras pasábamos. No estoy seguro si esto cuenta, pero aquí vamos, jaja. Cuando tenía 4 años, tenía un amigo imaginario, su nombre era Billy. A veces, su amiga estaba con él, se llamaba Lady. Billy iba conmigo a todos lados, tenía un lugar en la mesa, estaba en el columpio al lado de mí en el parque, dormía en la litera de arriba, etc. Tenía mucho miedo de los camiones cisterna de leche y me temblaba y lloraba cada vez que veía uno. Cuando veía una ambulancia, decía, mamá, Billy murió ahí dentro. De todos modos, nos mudamos a un pequeño pueblo para estar más cerca de mis abuelos y mi mamá comenzó a investigar nuestra genealogía. Encontró a un tío llamado Billy que murió en una ambulancia después de chocar con un camión cisterna de leche. Su esposa estaba con él, no recuerdo su nombre, pero su apodo era Lady. Además, 2 de sus 3 hijos estaban en el auto. Desafortunadamente, nadie sobrevivió. Resulta que el pequeño pueblo al que acabamos de mudarnos era el lugar de donde ocurrió el accidente y ellos murieron aproximadamente 15 años antes de que yo naciera. Estábamos en una reunión familiar y mi hija, que entonces tenía 4 años, no quería irse. Seguía repitiendo, pero es la última vez que estaremos todos juntos. Mientras teníamos que cargarla como si fuera un balón de fútbol, mientras lidiábamos con nuestros otros hijos, estábamos en la casa de una tía querida, quien falleció repentinamente 2 semanas después. De hecho, fue la última vez que estuvimos, todos, juntos. Lo que daría por haber escuchado a mi hija en ese momento y haberme quedado un poco más en la casa de mi tía. Una vez, mi hijo me miró y dijo, oh, estás teniendo un bebé. Yo acababa de descubrir que estaba esperando y no se lo había dicho a nadie. Le pregunté por qué decía eso, y simplemente se encogió de hombros y respondió, solo es un presentimiento. Menos de una semana después, tuve un aborto espontáneo y él me miró al azar y dijo, oh, ya no hay bebé, el embarazo, el aborto espontáneo, etc., nunca se habían discutido a su alrededor o con él. Fue tan extraño. En ese momento, era una madre soltera con un hijo.
Nos habíamos mudado recientemente a esta casa en alquiler sorprendentemente barata. La tercera noche allí, mi hija de 4 años me dice que su hermana estaba muy enojada con nosotras. De nuevo, en ese momento, era hija única. 2 noches después, ella entra corriendo a mi dormitorio llorando porque su hermana se estaba riendo de una manera realmente aterradora. La dejé dormir conmigo, pero a la mañana siguiente, cuando entramos a su habitación para que se cambiara, me pregunta si es normal que haya tanta sangre en las paredes. Empaqué nuestras cosas en el auto y nos mudamos en nuestro 6º día allí. No tenía a nadie más a quien recurrir excepto a mi hermano, con quien en ese momento teníamos una relación muy mala, pero lo llamé y le pedí ayuda. Se sorprendió mucho cuando se enteró de que no era solo una recaída, y así ofreció regresar un par de días después con un amigo para llevarse el resto de nuestras cosas. Dijo que el propietario estaba molesto porque nos habíamos mudado tan rápido, pero que había tenido problemas para mantener inquilinos por más de un par de meses a la vez. Su amigo me dijo que le ofreció al propietario volver en unas noches y quemar el lugar hasta el suelo. Le dije a mi madre cuando tenía alrededor de 3 años que no me gustaba la señora del sótano, o que ella seguía intentando hacerme meter la mano en la pared. Ella preguntó qué señora y yo señalé la foto y la llevé al sótano. Escondido en un armario había un montón de fotos viejas y un retrato extraño, realmente anticuado. La mujer era la anterior dueña de la casa, que no era propiedad de su hermano, nuestro arrendador. Ella había muerto en el sótano mientras intentaba lavar la ropa, ya que estaba avanzada de edad y era obstinada en no pedir ayuda a pesar de su mala salud. El retrato era aparentemente una especie de tradición familiar, el hermano también tenía uno, al igual que sus padres. Muchas de sus cosas todavía estaban en la casa que estábamos alquilando. Después de que encontramos el retrato, la llevé a una pared y le dije que el hoyo estaba allí. Mi mamá movió unas cajas y, efectivamente, había un hoyo del tamaño de un puño de niño en el suelo que estaba cubierto. Todavía recuerdo vagamente mostrarle el hoyo. También recuerdo haber visto a la mujer vagando por allí abajo, de una manera soñadora y difusa. Era una mujer muy pequeña, su rostro un poco oculto por las arrugas de una manera difícil de explicar porque, en retrospectiva, no se veía natural, pero para un niño, simplemente tenía una cara extraña. Y llevaba una camisa de noche blanca con pequeñas flores. De todos modos, mi mamá siempre había sentido inquietud por el sótano, pero yo jugaba allí. Ya no se me permitió jugar más en ese lugar. Al crecer, recordaba a la señora y el hoyo, pero nada más. Y ella nunca lo volvió a mencionar. Vivimos allí el resto del año y luego nos mudamos tan pronto como pudimos. Mi papá no creía en nada de eso. Pero no fue hasta que mencioné a la anciana cuando estábamos hablando de la casa, a los 16 años, que mi mamá rellenó los espacios en blanco. Lo cual fue una locura para mí, porque en mi mente creía que la anciana que poseía la casa simplemente vendría en su camisa de noche, y que era solo un poco antipática por el hoyo en la pared. Realmente quería que yo metiera la mano allí. Hay una bruja en mi armario, un poco de contexto. Cuando era niño, le tenía miedo a la oscuridad porque estaba convencido de que había una bruja en mi armario. Avancemos hasta mis años de adolescencia y experimenté un demonio o psicosis. ¿Quién sabe? Era esta mujer espeluznante, medio muerta, como de película de terror. Dedos largos, cabello enmarañado, todo el paquete. En fin, me agarró en medio de la noche. Nuevamente, no sé si fue por falta de sueño, psicosis o un demonio literal. Ahora, años después, estoy viviendo en la misma casa. Mi hermana y su hija se mudan. Ella tiene aproximadamente 3 años. Tuvimos mucho cuidado de no hablar sobre monstruos en la oscuridad ni nada por el estilo. Ella nunca había tenido problemas con el miedo a la oscuridad ni nada. Un día se nos acerca y nos dice, hay una bruja en mi armario. Mi sangre se heló. Mi hermana y yo purificamos la casa y hicimos un spray para monstruos, Febreze en una botella de spray elegante, jaja, para que lo rociara por la noche. Nunca volvimos a preocuparnos por eso. Estoy seguro de que todo esto es pura coincidencia, pero definitivamente me asustó. Sin duda me hizo cuestionar si era una imaginación hiperactiva o una experiencia compartida. Acabábamos de mudarnos a una antigua casa de campo cuando una noche, mi hija de 3 años en ese momento, señaló hacia la puerta de vidrio y preguntó por qué estaba allí la otra mamá.
Miré y no vi nada, así que le pregunté cómo era. Mi hija continuó explicando que la otra mamá estaba sucia y embarrada, tenía los labios azules y el cabello rubio. Me quedé paralizada porque estábamos solas en casa. Dije algo como, oh, está bien, eso es interesante, y ella respondió, sí, ella vive bajo la tierra. Dijo que una vez tuvo un niño bueno como yo. Sentí un nudo en el estómago, así que la llevé a mi habitación y cerré la puerta con llave, jaja. Mami, ¿podemos dormir con la televisión encendida? No quiero que los adultos nos vean dormir otra vez. La noche anterior tuve una pesadilla terrible en la que unos extraterrestres nos observaban mientras dormíamos. Era casi como una experiencia fuera del cuerpo porque podía vernos en la cama y mi habitación exactamente como la dejé esa noche. Al principio no le di importancia, hasta que ella dijo eso y luego me di cuenta de que quizás no era un sueño. Ella solo tenía 2 años en ese momento. Mi hijo tenía quizás 2 o 3 años. En ese momento, era casi no verbal. Era un niño que se desarrolló muy lentamente. De todos modos, estaba teniendo una conversación muy animada en su habitación. Le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba hablando con su amigo fantasma. Está bien, sigo siendo escéptico, pero no tengo idea de dónde podría haber escuchado eso. Años después, su hermana mayor afirma que había un fantasma o sucesos extraños en esa misma casa. No sé qué pensar, aún me inquieta. No estoy seguro si esto cuenta, pero yo tenía como 8 o 9 años y sentía que nuestro perro familiar iba a morir esa noche. Se lo dije a mi familia y pensaron que solo estaba siendo un niño tonto. Esa noche, nuestro perro falleció mientras dormía. Tenía un vínculo muy fuerte con ese perro, solía hablarle todos los días y era mi terapeuta cuando mis padres me abusaban o discutían fuertemente entre ellos. Desde que él falleció, no he estado mentalmente igual y he estado en un estado crónico de depresión, y ahora tengo 34 años, todavía está presente. Mientras cambiaba a mi hija frente a la puerta del armario abierta, ella seguía mirando a su alrededor y riéndose. Le pregunté qué era tan gracioso. Ella dijo, el hombre. A lo que respondí, ¿qué hombre? Entonces señaló hacia el armario y dijo, el hombre con el cuello de serpiente. Me di la vuelta y no había nada allí. Tengo miedo de investigar la historia de mi casa para ver si alguien se ahorcó en el armario. Al menos ella no tenía miedo. Mientras bañábamos a nuestro, muy hablador, niño de 22 meses, nos miró directamente a los ojos y dijo, reencarnación. También habló extensamente sobre su amigo Wilson Wilde, o Wilde, de Wisconsin. Nosotros vivimos en Tennessee y no tenemos ninguna conexión con Wisconsin, que ayuda a personas de color en su tren y luego las esconde, pero no como un juego. Siempre fue tajante sobre él, no como un juego. Nuevamente, nunca usamos las palabras personas de color en ninguna conversación en la casa. Siempre supusimos que tenía algún tipo de conexión con el ferrocarril subterráneo. Ahora tiene 20 años y definitivamente es un viejo alma. No fue tanto escalofriante como emocional, pero cuando mi hermanito tenía alrededor de 4 o 5 años, una noche se despertó y nos dijo a mí y a nuestros padres que estaba hablando con David. Cuando mis padres le preguntaron cómo se veía, él dijo que era un niño pelirrojo de su edad y que estaba cuidando de nosotros. Todos nos quedamos en shock porque había descrito a mi mejor amigo que falleció aproximadamente 3 años antes de que naciera mi hermano, a la edad de 5, así que eso me impactó mucho, pero, bueno, de una buena manera. Mi entonces hijo de 3 años tenía unas perlas. Él estaba tan enojado contigo que iba a destruirte. Yo, sí, ¿y cómo harías eso? Él te iba a lanzar a un volcán. Yo, ¿por qué no lo hiciste? Él, no sé dónde está un volcán. Yo, ¿entonces estamos bien? Él, por ahora. La otra, él, qué pena que la niñera murió. Yo, no murió, amigo, solo no está aquí hoy. Él, o está en el congelador, mientras mira el congelador. Yo, a veces eres un poco inquietante, amigo. Él, solo sonríe. Aparentemente, solía hablar con este anciano alrededor de los 3 o 4 años en el borde de nuestra propiedad y se lo contaba a mis padres cuando llegaban a casa del trabajo. Mi mamá le preguntó a mi cuidadora si había visto alguna vez a este hombre con quien hablaba, y ella dijo que no.
Luego, todos fuimos a visitar a mi abuela, quien vivía lejos y no había estado allí desde que nací. Entramos y yo dije, ahí está el anciano. Era una foto de mis abuelos en su día de bodas. Mi abuelo falleció cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Cuando mi sobrina tenía alrededor de 3 años, le dijo a su mamá que le gustaba mucho más que su otra mamá, porque su otra mamá era mala. Y un día me sostuvo la cabeza bajo el agua por demasiado tiempo. La misma sobrina, que tenía alrededor de 6 años, me dijo que sus muñecas con nombres inquietantes estaban hechas de sangre, huesos y barro, pero cuidado. No dejes que te toquen, porque te convertirán en una muñeca. Yo giro mi cabeza alejándome de las muñecas y ella le dice a algo detrás de mí. No, Ethel, te dije que no la tocaras, es la mejor. Cuando era adolescente, solía cuidar a una niña en acogida para una familia local. Tristemente, ella había experimentado graves abusos y negligencia por parte de sus padres biológicos, estaba extremadamente traumatizada. Después de que se quedaba dormida, tenía que estar, en alerta, la mayor parte de la noche, ya que sufría de sonambulismo y terrores nocturnos que ahora creo que eran una forma de flashback postraumático. Algunas de las cosas que decía mientras caminaba por la casa en la oscuridad eran bastante aterradoras. Nunca sabía qué esperar. No estoy seguro si esto cuenta, pero cuando tenía 8 años, tuve una nueva niñera, era una adolescente, y justo después de que mis padres se fueron, me preguntó en un tono agradable. Bien, unicornio perrito, ¿dónde está la cosa que papá toma antes de golpear a tu mamá? Vengo de un hogar estable con 2 padres que tenían un buen matrimonio. Estaba confundido y dije, no lo sé. Mi papá no golpea a mi mamá, y ella se quedó un poco en silencio. El resto de la noche, hasta que mis padres regresaron, estuvo awkwardly quiet y nunca la volví a ver. Solo recientemente recordé esto y la realización de lo que estaba pasando en su vida me vino a la mente. Me siento mal por haber dado por sentado mi infancia estable y tener 2 padres amorosos en mi vida. Cuando tenía alrededor de 20 o 21 años, solía ir con frecuencia a la casa de mi amiga Stephanie. Su hermanita Katie, de unos 6 años, a menudo estaba jugando en la otra habitación. Un día, fui a visitarlas y Katie estaba jugando con una de sus muñecas Barbie. Stephanie y yo comenzamos a jugar Dr. Mario, que era un juego habitual en su casa. Su mamá era muy buena en eso. Después de unos minutos, Katie se acercó a nosotras y preguntó si íbamos a jugar por mucho más tiempo porque quería que yo jugara con ella. Steph le dijo que jugaríamos por un rato más. Katie me miró y dijo, avísame cuando terminen porque ella solo te va a mirar hasta que vengas a jugar con nosotras. Steph y yo nos quedamos como, ¿qué? ¿Quién? Katie se alejó y dijo, apúrense y jueguen conmigo. Hasta el día de hoy, Katie insiste en que no tiene idea de qué estamos hablando, pero nosotras sabemos lo que escuchamos. Aún me da escalofríos. Mi hijo de 3 años, hay algo mirándome desde la ventana. Miro por la ventana y no veo nada. Yo, ¿cómo se veía? Hijo de 3 años, tiene ojos verdes. Yo, recordando haber visto a la misma criatura de ojos verdes muchas veces en mi infancia. Nunca le conté a nadie sobre eso. Algo me causó escalofríos al saber que mi hijo estaba viendo lo mismo. Tiempo de historia. Esto vino de mi papá. Mis padres tenían un gato que mis hermanas adoraban. Una noche, cuando mis padres se iban a la cama, mi papá intentó ahuyentar al gato de la cama. El gato, como lo describió mi papá, tuvo algún tipo de convulsión. Sus ojos se pusieron en blanco, comenzó a convulsionar, mientras siseaba y escupía. Perdió el control de sus intestinos y vejiga, y no sobrevivió la noche. Mi papá encontró una caja de zapatos y puso al gato recién fallecido en la caja, y luego colocó la caja en la parte superior del armario del pasillo con la intención de enterrarlo al día siguiente. En el desayuno, mi hermana mayor, que probablemente tenía 4 o 5 años, preguntó dónde estaba el gato. Mi papá dijo, ella salió anoche y no sabemos dónde está. Mi otra hermana, un año menor, calmadamente dejó de comer, miró a mi papá y dijo en un tono plano, no, no se fue. Está durmiendo en la caja en la que la pusiste en el armario. Mi papá dijo que ella lo miró con una especie de mirada acusadora y sin vida durante un minuto, y luego volvió a comer su cereal.
Resulta que mi hermana había escuchado el último alboroto del gato, se había levantado y había visto a mi papá poner al gato muerto en la caja y luego en el armario. Un compañera de trabajo me contó que su hija de 3 años, accidentalmente, apretó hasta la muerte a su gatito. 2 veces. Finalmente, tuve la oportunidad de hablar con la niña y mencioné que había oído sobre la reciente pérdida. Ella me hizo señas para que me agachara y, susurrando en mi oído, dijo: «Mato a todas mis mascotas», y luego se rió. Cuando le conté a la mamá, ella me miró con ojos de miedo y dijo: «Por favor, no le digas a nadie». Conocer a mi sobrina por primera vez. Mientras me miraba fijamente y trataba con todas sus fuerzas de 6 años de romperme un dedo. Apretando y retorciendo, y gritando como una levantadora de pesas poseída. De repente se detuvo, sin parpadear, y dijo: «Te prometo que hay una buena persona atrapada dentro de mí. Me alegra informar que no resultó ser una psicópata. Pero en el fondo de mi cabeza siempre pienso, no es una psicópata. Aún». El amigo de mi hermano era maestro en una escuela muy rural en Australia y su clase estaba compuesta por niños indígenas, aborígenes. Cuando sonaba la campana del almuerzo, los niños peleaban por salir a jugar en el campo. Un día, sonó la campana del almuerzo y todos los niños se quedaron sentados. Ella preguntó: ¿No van a salir a jugar en el campo? Uno de los niños respondió: «No, señorita, los hombres altos están allí». Ella miró y no vio nada y lo comentó. Otro de los niños dijo: «Ella no puede verlos, es una mujer blanca». Y no quisieron salir. Estábamos a punto de entrar en la puerta de una casa que estaba en venta y siendo mostrada, nuestro niño pequeño dijo, en voz alta: «No me gusta este lugar, volvamos a casa». Todos lo escuchamos, y entramos, y descubrimos que el lugar tenía una mala vibra, y más tarde supimos la triste historia de la casa donde la madre murió y la familia se desmoronó en su ausencia, los niños se alejaron y el papá se descontroló con acento agudo. Y tuvieron que vender. Estaba trabajando en un campamento de verano y noté a un niño pequeño aislado del grupo que parecía estar molesto. Cuando le pregunté si todo estaba bien, él respondió: «Dios me está hablando». Continué preguntándole qué le decía Dios. Me miró directamente a los ojos, con angustia reflejada en su rostro, y dijo: «¿Realmente no quieres saber?». Y luego se alejó para reunirse con el grupo. Mi hijastra no dijo nada cuando estaba en su momento más inquietante, pero llevaba un camisón blanco. Tenía alrededor de 8 años. Cabello largo y oscuro. De todos modos, fui al baño alrededor de las 2:40 después de pasar un buen rato con mamá. Abrí la puerta del baño, las luces se encendieron. La vi en la bañera, pero la veía a través del espejo en el baño. Se volvió hacia mí y me miró en el espejo, solo me dio la sonrisa más macabra que he visto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, así que su cabello caía sobre su cara como la chica de El Aro. Apagué las luces, cerré la puerta y regresé a donde estaba mi esposa, y le dije: «¿Qué demonios?». Le expliqué lo que vi y mi esposa simplemente se negó a manejar la situación. Regresé al baño, encendí las luces de nuevo y solo dije: «Su nombre, ve a la cama ahora», y ella se fue a la cama. Recuerdo esto con tanta claridad. Me costó bastante tiempo dormir esa noche. Maldita sea, los niños son extraños cuando caminan dormidos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.